¿Qué tal? Hago la última participación que tenemos como actividad dentro de la materia de derechos fundamentales, el cual corresponde lo referente a los derechos fundamentales de grupos sociales. Primero que nada me gustaría definir este concepto, lo cual me apego a lo que establece la dogmática. Eso encontramos pues que son el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos o sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles para lograr su convivencia con otras clases sociales dentro pues de un ordenamiento justo. Los antecedentes de estos derechos, del derecho social, encontramos que durante el tiempo los derechos han evolucionado a lo largo de la historia, según las necesidades de cada circunstancia, época y momento histórico. Se han definido y redefinido definitivamente para velar el respeto de los principios inherentes a la condición humana. En este caso, de los derechos sociales, estos surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse protegidas o en los casos que carezcan de reconocimiento dentro de su comunidad, población, puede ser su nación, país, grupo o sociedad. Desde la perspectiva que nos muestra el derecho social, es netamente reivindicativo, en especial con aquellos colectivos que han sido excluidos por alguna circunstancia social o política. Aquí encontramos estos grupos que se han sido llamados minoritarios, pueden ser los grupos indígenas, afrodescendientes, personas que sufren algún tipo de discriminación, como las mujeres o personas con alguna discapacidad. Dentro pues de estos grupos minoritarios también podríamos hacer mención de los niños. Dicho de otro modo, el principal objetivo del derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. Así como su nombre lo indica, pues los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, evidentemente, es decir, la necesidad de la existencia de una sociedad, de un grupo organizados en los que cada persona desempeñe un rol y ocupe pues un lugar que le es reconocido por sus semejantes. Esto pues para poder existir. El antecedente que tenemos noción de este precepto, aunque vamos más atrás de Grecia, el Imperio Romano, otras civilizaciones en la antigüedad, encontramos que ya se habían introducido figuras legales en este sentido. Lo cierto es que los derechos sociales se remontan a la Revolución Francesa, cuando emerge dentro de esta misma esta figura de la ciudadanía y se le asignan derechos y obligaciones. Aunque hay muchas constituciones que se redactan a final del siglo XVIII y XIX y que incluyen algunos derechos sociales básicos, aún faltaba un largo recorrido definitivamente para el reconocimiento y principalmente para la institucionalización. No fue hasta los inicios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se logra un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y su alcance. Por eso decimos que a partir quien pone las bases de lo que conocemos hoy como derecho social, pues es en la Revolución Francesa, siglo XIX, finales del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, se logra pues ya concretar más este consenso de la importancia de darle vista a estos derechos, ¿no? Hay dos sujetos que participan en él, son los sujetos que tienen gran relevancia en la participación y se denominan sujetos pasivos y sujetos activos. Los sujetos activos
son todas las clases sociales que se encuentran desvalidas o son clases trabajadoras. Son esas clases donde su fortaleza es su mano de obra y su producción, mientras que los sujetos pasivos son quienes almacenan la riqueza, son los empresarios, son las clases privilegiadas, que también en ellos mismos recae el poder y que en ellos también termina el fruto del trabajo de la clase obrera. Dentro de estos derechos encontramos subdivisiones, a lo cual de manera enunciativa los mostraré, que son lo referente con los derechos de los campesinos. Estos derechos tienen un fundamento legal, que es el artículo 27 constitucional. Encontramos también lo que es en la ley agraria y la participación también de la ley orgánica de los tribunales agrarios. Ahí encontramos lo referente a los derechos de los campesinos. Estos derechos se encuentran protegidos por la Constitución, como lo hicimos mención, el artículo 27, la ley agraria, y lo referente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Este último ha sido aprobado en el 2018 con una gran relevancia con respecto de los derechos de los campesinos. Consta de 30 artículos, pero establecen pues los derechos que tienen estos sobre su tierra, el derecho al trabajo, la protección que el gobierno debe de tener hacia estas personas que han sido de alguna manera denominadas como vulnerables. Por lo siguiente tenemos lo referente al derecho del consumidor. En este caso encontramos que tiene su fundamento en el artículo 28, en el párrafo tercero, así también apariciones en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Competencia Económica y en el Código Penal Federal. Su máximo exponente en cuanto a protección de los derechos del consumidor lo encontramos en la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto mismo pues hago referencia de un poco del antecedente de estos derechos. En el siglo XX, hay una gran depresión en los Estados Unidos, surgen las primeras manifestaciones de los consumidores contra la especulación y en demanda del control de los precios. ¿Qué es esto de la especulación? Pues bueno, la fluctuación que tienen los precios con respecto de unos con otros, ¿no? También el control de precios, pues la monopolización de tal manera del acaparamiento de los bienes, que lo único que se hacía pues era tener a disposición y a merced los precios en manos de unos cuantos. En esta primera mitad del siglo XX se organizan movimientos de consumidores que exigían protección y derechos, y fue hasta la segunda mitad del siglo XX en que estos derechos empezaron a ser formalmente reconocidos. Hoy en día, en nuestra actualidad, existen normas jurídicas nacionales e internacionales que defienden a los consumidores. Entre las leyes internacionales me gustaría destacar la Carta Europea de Protección de los Consumidores. Esto se publica en el 73 y fue el primer documento que reconoce el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados, que les ofreció pues una gran protección, ¿no? En ese mismo año se creó el Comité Consultivo de los Consumidores. Posteriormente fue creado el Programa Preliminar para la Comunidad Económica Europea de una política de información y protección de los consumidores.
Además, en la Organización de las Naciones Unidas se establecieron las directrices para la protección del consumidor, esto en abril del 85. Con estas directrices, con estas bases que sienta las Naciones Unidas, se crea el marco en que se basan los derechos del consumidor en México, que hasta el día de hoy pues nuestro país reconoce. En México los consumidores estamos protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, como hice mención antes. En el primer artículo reconoce como principios básicos las relaciones dentro de las relaciones de consumo. De manera rápida y enunciativa hago mención que nos dice que es referente a la protección de la seguridad, vida y salud del consumidor, el derecho a la educación y divulgación, el derecho a la información, derecho a la efectiva prevención y reparación de los daños y acción a órganos administrativos, el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor. Esto, como dije antes, se encuentra en el primer artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con base a esta ley, la Profeco reconoce al consumidor 7 derechos: a la información, a elegir, a no ser discriminado, a la protección, a la educación, a la seguridad y calidad y a la compensación. Se define pues como un conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la defensa del consumidor y usuarios de servicios en el sistema de comercio vigente. Por último, encontramos lo referente a los derechos de los trabajadores. El derecho de los trabajadores tienen, sin lugar a duda, en nuestro país su fundamento en el artículo 123 constitucional, con sus leyes secundarias, como lo puede ser la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aquí rápidamente notamos que existen dos tipos de legislaciones, una pues para el trabajador común, por decirlo de una manera, y otro para el trabajador servidor público, de alguna manera, que se encuentra al servicio del Estado. Así es como lo encontramos. El derecho laboral o el derecho al trabajo en México tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos. Sin lugar a duda, en la legislación laboral en México se encuentra federalizada. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por la disposición del artículo 23 constitucional, como se hizo mención anteriormente, en virtud de que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de expedir leyes sobre el trabajo. En la dogmática encontramos una definición en la cual abarca de manera contundente qué es el derecho de los trabajadores. Este derecho es el derecho laboral, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre trabajador y patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras más importantes, ¿no? Las formas de terminación de la relación laboral y pues evidentemente la seguridad social. Se sustenta en el artículo 123 constitucional, como se hizo mención anteriormente, en la ley secundaria, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto sería mi participación número 2 como cierre de esta última actividad. Agradezco muchísimo sus réplicas y pues bueno, que tengan una excelente tarde.